con un tema increíble dictado por nuestro Executive Coach, José Luis Galilea, que se llama Tolerancia, Intolerancia, Fortalezas y Debilidades. ¡Ay, lo cambiaste tan rápido! Es Eh, que me equivoqué, me tengo una tecla equivocada. Perfecto. Ahí está el título. José Luis, la sala es todo tuya. Ya te estuvimos presentando. Gracias a los que están participando en esta jornada. Y eh, la charla consta de 1 hora. Ustedes pueden reflexionar, van a ver ejercicios y lo vamos a pasar muy bien. Así que disposición a aprender, a compartir y a disfrutar, chicas. Gracias, José Muchas Luis. gracias, Mónica, por tu presentación. Gracias a todos ustedes por estar presentes hoy día. Espero que lo que hoy día vamos a conversar sea de mucha, mucha utilidad para ustedes. Vaya, no. Primero, una advertencia previa. Este es un tema delicado y quiero que acotemos bien de lo que vamos a hablar. Vamos a conversar, como dice ahí, sobre un tema de extraordinaria amplitud y tremendamente complejo. Y es un tema en el que las fronteras no están claras. ¿Dónde empieza la tolerancia? ¿Dónde empieza la intolerancia? ¿Qué es lo normal? ¿Qué no es normal? Todo eso es muy difícil de definir. Y por eso, ¿verdad?, es que estas fronteras son como complicadas para nosotros y porque se dan en situaciones que están sujetas a percepciones que son subjetivas. Aquí lo objetivo prácticamente va a quedar fuera. Y por eso el concepto de tolerancia o intolerancia y las aplicaciones en la vida diaria se prestan para ser interpretados de maneras muy diferentes según quien lo vive. Esta presentación que vamos a ver busca solamente ser una ayuda para gestionar esas situaciones, pero de ninguna manera pretendemos agotar el tema. Es prácticamente imposible. Solamente quiere ser una guía para la reflexión personal de cada uno, que cada uno vea cómo eh, asume lo que vamos a ver, si considera que vale la pena aplicarlo, si considera que no vale la pena aplicarlo o tomar algunas ideas. Eso es lo que estoy buscando. Siguiendo con mi estilo, ahí seleccioné algunas citas relacionadas con lo que es la tolerancia. La primera es del Dalai Lama. No las vamos a leer, ustedes si quieren las pueden leer por su cuenta. Les voy a poner una serie de expresiones que son de uso relativamente conocido, ¿verdad?, en las cuales el tema va a estar presente. Eso no se puede tolerar. Eres muy intolerante. Hay que aprender a tolerar al que piensa diferente. La situación llegó a un punto que era intolerable la relación. Es un malcriado porque le toleras todo. Tengo un dolor de muelas intolerable. Bueno, ¿les suenan conocidas estas expresiones? Si se fijan, usamos la palabra tolerar e intolerar mucho más de lo que nosotros creemos y para cosas muy cotidianas. Ahí tienen otra, toleró la enfermedad con mucha valentía. Es decir, el tema de la tolerancia y la intolerancia no se aplica solamente a relaciones entre personas, sino que también se aplica a cosas de la vida diaria. Y como a mí me gusta definir, con mi formación de profesor de castellano, de lenguaje, ¿verdad?, los conceptos por lo que oficialmente significan, me gusta recurrir a la RAE, al diccionario de la RAE. Esto está copiado textual del diccionario de la RAE. Y define la palabra tolerar como una palabra de origen latino, tolerare, que significa en primer lugar el orden, el orden de los significados en el diccionario de la RAE, implica que el primero es el más importante de todos, y los demás son, ¿verdad?, que se van generando a partir de ese primer sentido. Dice, llevar con paciencia. El segundo, permitir algo que no se tiene por lícito sin aprobarlo expresamente. O sea, eso no debería hacerlo, pero yo lo aguanto, lo tolero. El tercer significado, resistir, soportar, especialmente un alimento o una medicina. Aquí ya empezamos con el concepto que más usamos nosotros, resistir, soportar algo. En su origen es un alimento, una medicina, ¿verdad? Un momento difícil.
res- en la cuarta sección, respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Si yo converso con un musulmán, tenemos muchas diferencias. En tema política, si uno tiene determinada opción y conversa con alguien de otra opción, bueno, o toleran o terminan peleando. Es decir, si ustedes se fijan, está muy relacionado esto con lo que se relaciona en las relaciones humanas. La tolerancia en sí misma, ya no es el acto de tolerar, se entiende básicamente como algo muy obvio. Es la acción, o sea, la acción de tolerar, de permitir, de aguantar algo, de soportar algo. Eh, y tiene ahí una serie de sinónimos: resistencia, aguante, conformidad, transigencia, flexibilidad, paciencia y aguantaderas. Si ustedes se fijan, todos esos sinónimos ya no están hablando de distintas percepciones o distintas formas de aceptar algo que en principio no me es agradable. No es lo mismo la flexibilidad que la resistencia o el aguante. Antónimos, bueno, obvios: intolerancia, intransigencia, inflexibilidad. En segunda acepción del concepto de tolerancia tenemos el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las. Hoy tenemos una definición completa de lo que es la tolerancia, o sea, el acto de tolerar, la cosa concreta. Tolerar es un concepto abstracto, es un verbo. ¿Qué es la intolerancia, por supuesto, por su parte? Bueno, obvio, la falta de tolerancia, pero dice lo que agrega, especialmente religiosa. Los primeros conceptos de intolerancia partieron de no aceptar que una persona tenga una religión o una mirada religiosa distinta a la mía. Y ahí tienen sinónimos y antónimos que, bueno, son obvios, algunos son conocidos, otros son un poco menos usados, como la palabra tosudez, ¿verdad? U obcecación. Este es el marco en el que nos vamos a mover. Este es el marco que va a ser para nosotros el, ¿cómo se llama? El marco de referencia. ¿Sí? Tratar de adaptar estos significados a lo que vamos a ver más adelante. En consecuencia, primero, la tolerancia es algo bueno y deseable en todas las personas porque se abre a la realidad de otros. Segundo, la intolerancia es una mala práctica porque atenta contra otras personas, mirando en menos sus ideas, gustos o preferencias. Y aquí yo los invito a que abran sus micrófonos y me digan si están de acuerdo con eso o no. ¿Qué opinan? ¿Les parece que son unas aplicaciones o definiciones o miradas de la tolerancia y la intolerancia que ustedes están de acuerdo? ¿Nadie se atreve a opinar? Bueno, yo creo que todos piensan esto. Yo también Yo creo diría que que la... ¿Sí? yo sí, sí, creo que es lo genéricamente aceptable. Que Exactamente, ¿verdad? la Esto es lo tolerancia es que... bueno y la intolerancia no es mala. Exactamente, eso es lo que normalmente creemos, sentimos. ¿Pero realmente estamos seguros de eso? Esa guaguita me encantó, perdón. Yo tenía que meter esa guagua en alguna parte. Yo creo que no es tan así. Yo creo que esto es cierto. Natalia en el Pero, chat, Natalia en el chat está comentando algo interesante, José Luis, mira. Yo sé que ella no puede abrir la cámara o que está con algún tipo de problema, pero dice, me pasa con la tolerancia que parte de la resistencia y eso me hace ruido, ¿ya? La resistencia, el tolerar. Es como soportar, es como aguantar, como ser mártir en cierta manera, ¿cierto? bueno, Por ahí es uno de va, los significados, es uno de los significados, aguantar. claro, Es uno de los significados. le estoy traduciendo a la Nati. De los sinónimos que estaban al lado. Gracias. ¿Ah? Ese Por eso Natalia. yo creo que estos dos conceptos no son tan así. Veamos por qué. Porque hay mucho que matizar. Así que hay que respirar un poquito, ¿verdad? Para poder darle una mirada nueva a estos conceptos. Veamos a qué me refiero. Entre el blanco y el negro, ¿verdad? Si nosotros vemos la cosa, la vida, solamente de una sola mirada, unilateral, bueno, no estamos perdiendo lo otro.
En la vida no todo es blanco y no todo es negro. Lo normal, ¿verdad? Es lo gris, el punto intermedio, que tenga un poco de cada lado, especialmente cuando se trata de situaciones humanas, especialmente cuando se trata de relaciones entre personas. Porque no estamos hablando, ¿verdad? De un, por ejemplo, un árbol que llegado a cierto momento mecánicamente produce fruto y mecánicamente si nadie lo corta el fruto se cae solo y se pudre. Estamos hablando de personas que reaccionamos, actuamos, sentimos y pensamos diferente. Y por tanto, y arrastramos un bagaje de historia que de alguna manera nos va a significar que vamos a tener experiencias distintas y esas experiencias distintas se traducen en formas de relacionarnos con los demás diferentes. Todos los seres humanos tenemos muchas cosas en común, especialmente que todos tenemos la misma dignidad y los mismos derechos, pero pensamos, actuamos y sentimos como nadie piensa, actúa y siente en el mundo. Somos únicos. Y eso hay que tenerlo en claro cuando se trata de relaciones humanas. Como en muchas cosas de la vida, saber matizar es importante. Y ojo que matizar no es mezclar. Son cosas muy distintas. Es mirar, ¿verdad?, las diferencias que hay entre las cosas y no mezclar todo en un saco y sacar lo que sea. No se trata de eso. Y en este tema, matizar es de máxima relevancia. Y por eso, bueno, había una persona en el chat que decía que para ella tolerar era una cosa un poco distinta a la que normalmente se entiende. Veamos por qué. Dejemos en claro un tema. La tolerancia y la intolerancia no son emociones. Eso es fundamental. Generan emociones, que es muy distinto. En realidad, la tolerancia y la intolerancia son respuestas, reacciones a una emoción generada normalmente por un agente externo a la persona. Alguien me dijo algo, alguien hizo un comentario, ese comentario a mí me pareció fabuloso, inmediatamente lo asumí como propio, o ese comentario inmediatamente lo tomé como una agresión personal y reaccioné como tal. Son respuestas. Esas respuestas pueden generar emociones en nosotros o en otras personas. Lo acabamos de conversar. Y por esta razón, podemos tener un mayor control sobre ellas, pues dependen de una decisión. Tenemos muy poca capacidad de decisión sobre una emoción, pero sí tenemos capacidad de decisión sobre sobre la intolerancia, sobre los actos, sobre las cosas que hacemos. ¿Ah? Tenemos entonces, ¿por qué? Porque depende de quien enfrenta una situación determinada. ¿La tolera o no la tolera? Puedo tolerarle y quedarme callado, o puedo no tolerarle y quedarme callado, o puedo tolerarle y decir, sí, yo estoy de acuerdo, o puedo no tolerarla y entrar en discusión con los demás. Todo eso son decisiones que yo tomo, ¿por qué? Porque tengo el control sobre esto. Yo lo expreso no como una emoción, sino como un acto de mi razón. Un factor clave en esto, y esto es fundamental, es el grado de libertad o de independencia que tiene quien debe tomar esa decisión. Yo fui profesor durante muchos años y yo me daba cuenta que cuando hacía una propuesta, curso de cualquier cosa, muchos esperaban a ver qué mano levantaban, qué mano se levantaba inmediatamente para ellos también levantar la misma, ¿no? Ellos, en vez de pensar su respuesta, se sumaban a la mayoría para caer bien, para no quedar aislados. Eh, Bueno, eso que yo veía durante muchos años en el colegio, los adultos también lo hacen. Muchas veces no nos atrevemos a expresar nuestra opinión. ¿Por qué? Porque puede entenderse como un acto de intolerancia a lo que opinan los demás. O a esto, lo contrario, ¿verdad? Todos están rechazando algo y yo lo quiero permitir. Bueno, yo estoy tolerando esto y los demás no. En ese caso, ¿verdad? El grado de libertad de esa persona o la independencia de juicio que pueda tener, bueno, cambia una actitud o se deja llevar por lo que digan otros. Hay que tener en cuenta lo siguiente.
nosotros no somos moralmente responsables de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún control sobre ellas. Una emoción no genera culpa. Nadie es culpable por sentir algo, pero sí podemos ser culpables de lo que hacemos con esa emoción, cómo la gestionamos. Y como la tolerancia y la intolerancia son una respuesta a algo, yo tengo control sobre ello. Dado que tanto la tolerancia como la intolerancia, como decía recién, son respuestas, sí tenemos responsabilidad del modo en que actuamos, de lo que dije, de lo que hice, ya sea directamente con mis acciones, con mis palabras, o indirectamente con comentarios de terceros, que es tan frecuente. Me quedé callado, no dije nada, pero cuando salí empecé a apelar y a hablar mal de la persona o opinar a espaldas de ella. La responsabilidad sobre estos actos alcanza tanto a las consecuencias para uno mismo como a lo que puedan llevarnos a causar en otras personas. Por ejemplo, una agresión física o un comentario ofensivo pueden generar represalias o tener consecuencias legales. Por tanto, cuando yo quiero plantear una opinión respecto de algo, tolerando esta cosa o oponiéndome a tal cosa, siempre plantearlo en términos respetuosos. Porque si no, me puedo meter en un problema o simplemente herir a alguien. Por eso en la realidad cotidiana podemos ver que la tolerancia tiene una dimensión negativa y una dimensión positiva. Y que del mismo modo la intolerancia puede ser algo negativo o algo positivo. A la dimensión positiva de cada una de ellas, nosotros podemos identificarla con su fortaleza. En la escuela nuestra, ¿verdad? El tema de las fortalezas y las debilidades son claves. Por su parte, la cara negativa de la tolerancia y de la intolerancia la asociamos con la debilidad de esa característica, en ese uso que le dimos. Se preguntarán, ¿cómo es eso posible? Y si es así, ¿cómo se puede gestionar en el día a día la tolerancia y la intolerancia? Veamos algunas ideas. Como les dije al principio, aquí no hay recetas ni reglas que son invariables. Son solamente sugerencias, miradas en torno al tema, para que ustedes las sigan trabajando, las sigan meditando. Por eso, les toca a ustedes descubrir otras ideas respecto a esto. Vemos las fortalezas de la tolerancia. La tolerancia nos ayuda a aprender a sobrellevar situaciones adversas de la vida sobre las cuales tenemos poca o nula posibilidad de gestión o de cambiarlas, lo que ayuda a fortalecer la voluntad y a buscar modos de adaptación. Yo llego a trabajar en un sitio nuevo, donde el sistema es totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado. Entonces, puedo tolerarlo y adaptarme al sistema, asumirlo como propio, o puedo entrar en discusiones que las cosas no se hacen así, hay que hacerlo de tal manera, porque allá donde yo trabajaba, y resultado final, ¿verdad? No me estoy adaptando al tema, estoy queriendo que todo lo demás cambien, porque a mí no me acomoda ese sistema. Bueno, cuando yo me adapto al sistema, acojo, ¿verdad? Eso, de alguna manera, estoy tolerando algo que para mí es totalmente nuevo, pero me está permitiendo a la vez fortalecerme en mi nueva actividad. Cuando se trata de relaciones interpersonales, una pelea matrimonial, una pelea entre amigos, una discusión por un tema de negocios, por ejemplo, un conflicto bien gestionado puede limar asperezas y llegar a acuerdos sobre la base del diálogo y de que todos cedan en algo. Todos hemos tenido discusiones con alguien. Cuando uno quiere imponerle su criterio al otro y el otro también tiene opinión, bueno, se generará un tema más o menos candente.
Si ambos ceden un poco, toleran algo de lo que el otro me está diciendo, busco la razón de lo que el otro me dice, y el otro hace lo mismo con mi punto, bueno, podremos llegar a algo. Y eso se constituye en una fortaleza, ¿por qué? Porque donde había desacuerdo, a fuerza de tolerar lo que el otro me dice, que en principio no me parecía razonable, voy encontrando razón en algo o en mucho, y vamos llegando a un acuerdo y puede salir algo mucho mejor de lo que había al principio. Y esto también es muy interesante, reconocer en uno mismo actitudes tolerantes hacia otros o a sus ideas y opiniones. Lo que expresamos respecto a ella, hay un error de tipeo. Aunque no se compartan, lo anterior no anula que se puedan debatir. Yo puedo tener ideas muy distintas en el ámbito religioso con otra persona, en el ámbito político con otra persona, en lo que hay que hacer para, no sé, una buena inversión. Puedo tener muchas diferencias con ella, pero puedo escucharlo. Puede que no lleguemos a nada, puede que no me convenza, pero eso no impide que podamos debatir. Y el hecho de abrirme a escuchar al otro, a escuchar sus razones, aunque después no me convence y hago lo que yo quiero, o lo que me parece mejor, es un acto de fortaleza. ¿Por qué? Porque no me cerré a escuchar a otra persona. Veamos ahora las debilidades de la tolerancia. Confundir tolerancia con falta de personalidad. Por ejemplo, no debatir un punto que para uno es importante y dejarse colonizar por lo que otros digan. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero para no pisar ninguna susceptibilidad. Yo pienso que el mejor color para un auto es el color azul. Y todos los que están en torno a mí dicen, ¿cómo se te ocurre el color azul si el color azul es muy cochino porque se ensucia porque aquí, porque allá, por lo demás allá? Entonces, como todos piensan que es azul, yo tolero ese punto de vista y cuando voy a comprarme otro nuevo, lo compro en el color que mis amigos me decían. Bueno, tolerar no significa hacer lo que otros me dicen o lo que otros opinan. Tolerancia significa aceptar la opinión de ellos, pero razonarla, pensarla. No soy un buzón de las ideas de los demás. Convertirse en lo que se llama un yes man. Un tipo que a todo dice que sí, que no piensa. Y lo que le digan va a decir que sí. ¿Por qué? Pues porque se quiere evitar problemas, porque cae simpático, porque es aceptado, por razón que sea. Pero nunca se va a oponer. Esta expresión la tomé del inglés, esa gente que actúa así, que a todo dice que sí, que jamás se opone a nada, lo que le digan lo hace, es un yes man. Tolera todo. No olvidemos que tolerar no es aguantar. Dejar que otra u otras personas tengan injerencia o directamente dominio sobre aspectos de la vida de uno. La vida de cada uno es de cada uno y cada uno la vive como le da la gana. Es bueno escuchar consejos, es bueno escuchar personas que saben más, es bueno, ¿verdad? Ver que una persona, por ejemplo, tío, me encuentra que tengo, no sé, un grano en la espalda y me dice, oye, esto tienes que hacértelo ver, y me da el consejo de ir al doctor. Bueno, eso es muy distinto, ¿verdad? A esa persona que se subordina a otro, hace todo lo que otros le dicen y que sencillamente queda totalmente opacado en su personalidad, que ha perdido su capacidad de pensar, razonar y todo lo consulta, todo lo pregunta. Una cosa es preguntar por respeto, una cosa es preguntar por la necesidad de hacer las cosas mejor, pero otra cosa es por inseguridad. Cuando yo aguanto que me digan lo que sea, cuando una persona aguanta en su trabajo el insulto, el maltrato, cuando una persona, lo veía mucho con mis alumnos, alumnos que eran el blanco de todos, lo molestaban todos. ¿Por qué? Porque era el que aguantaba. Cuando una persona aguanta mucho, termina siendo una persona totalmente opacada en sí misma. Es importante, ¿verdad?, que aprenda a tolerar.
Pero cuando llegamos a ese punto extremo, no es tolerar, es aguantar. Ha perdido su capacidad de pensar y decidir. Y por último, no atreverse a tomar las riendas de la propia vida y buscar permanentemente la aprobación de otros. No, como no sé qué hacer, voy a hacer lo que me digan otros. ¿Y los otros qué te van a decir? Me acostumbré a que todos pensaran por mí. En resumen, y fíjense, vamos a colocar un roble ahí como resumen de las fortalezas. La gran fortaleza de la tolerancia se da cuando uno se mira al espejo y lo que ve es una persona que, como todos, tiene un gran valor en sí mismo, pero eso no lo hace alguien superior ni inferior a los demás. Eso es muy importante. Todos somos valiosos, pero nadie está por sobre los demás. En una empresa, el gerente general es el que manda en la empresa, pero no en mi vida. Y también es importante, ¿verdad? Asumir que en la suma y resta todos valemos lo mismo y que hay muchas cosas que otros hacen mejor que uno, pero también hay cosas que uno hace mejor que otros. Y por eso digo, en el suma y resta, todos vamos más o menos empatados en la vida. Claro, algunos se destacan mucho por una cosa, otros por otra. Algunas cosas se valoran más que otras, pero las personas todas valemos por lo que somos, personas. En resumen, la gran debilidad de la tolerancia se da cuando, por miedo o por inseguridad, opto por silenciarme. Y aunque esté en desacuerdo, no expreso mi opinión y tolero que lo que acuerden o digan otros. Pierdes totalmente tu capacidad de opinar, de decidir. Con eso uno se invisibiliza y se anula a sí mismo. Y eso ya no es tolerancia, eso es perder identidad. Y eso es un error, eso es un error. Uno tiene que saber discrepar. Ahora, discrepar por discrepar tampoco es la lógica. Uno discrepa cuando encuentra que hay un punto que no está de acuerdo y tiene razones para ello. En resumen, la gran debilidad de la tolerancia se da cuando por miedo o por inseguridad opto por silenciarme aunque esté en desacuerdo. No, pero esto es lo mismo. Ah, no, se leí. Creo que más vale una mala opinión que no tener opinión. Más vale opinar, pero y equivocarme en la opinión. Pero no tener opinión es muy grave. Veamos ahora la intolerancia, que al principio nos parecía que era algo absolutamente inaceptable. Básicamente, la fortaleza de la intolerancia se da cuando en toda acción que lleva a una persona a tomar conciencia de lo que vive y así dejar de tolerar situaciones de menoscabo o de maltrato, burlas, ironías, humillaciones, golpes, abusos de cualquier tipo. Hay mucha gente que aguanta y aguanta y aguanta. Hay muchos matrimonios en los que el marido golpea a la mujer y la mujer se calla, se calla, se calla, la encuentra con el ojo hinchado, ¿verdad? Y dice, no, es que me choqué con una puerta. O maridos, ¿verdad? Que la mujer los humilla, los insulta y se calla, se calla, se calla. En la empresa, ¿verdad? En el trabajo también se da estas situaciones. ¿Para qué les cuento en los colegios? Es casi la norma. Es decir, tolerar, aguantar, no es correcto. Y por tanto ahí, no tolerarlo, intolerancia con eso, es una forma de sanación. Si ustedes se fijan, al principio veíamos la intolerancia es mala. Bueno, toleremos esto entonces. No tiene sentido, ¿verdad? Intolerar algo puede salvarnos la vida. En el fondo, es romper el esquema asumido, lo que yo he tomado como norma de vida,
y tomando las riendas de la propia vida, empoderarse de la salud física de cada uno, la salud mental, la salud emocional, la salud social. Es ser el jinete de tu propio caballo, no llevar tu vida por donde otros te dicen que tienes que llevarla. Esta es una dimensión de la intolerancia que es totalmente sanadora y por eso es una fortaleza. ¿Cuáles son las debilidades de la intolerancia? Son actitudes que en el fondo buscan mantenerse en el mismo esquema. Aquí me siento cómodo, aquí no, ¿para qué me voy a mover? Creer que si los otros no aceptan mi punto de vista en algo está en un error y debo tratar de convencerlos, ¿verdad? Entonces, estar convencido que las cosas salen mejor como yo creo que se hace. Como yo no tolero opiniones ajenas, en ese sentido, ¿verdad? Las cosas son como yo digo que se hacen. Los demás están equivocados. Negarse a escuchar la opinión de otros, porque sé que piensan lo que piensan y están muy equivocados. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Es un fanático, no atiende razones. Me estoy cerrando a esa persona, no estoy tolerando su opinión. En esto pocos saben más que yo. Me considero el experto y por tanto a mí nadie me venga así contra otro esquema. Oye, nadie sabe todo, ¿no? La gran fortaleza entonces de la intolerancia se da cuando se toma clara conciencia de lo que uno vale. No es para oponerme a todo, es para también saber decir que no, cuando corresponde decir que no. Cuando se reconoce que uno es el dueño, no es el dueño de la verdad absoluta. Yo me puedo equivocar. Y estas dos actitudes, ¿en qué se traducen? En no imponer mi punto de vista a otros, sino se los propongo. Y si los demás dicen que no, bien, dijeron que no. Argumenté, di mis razones, dijeron que no, y acepto que me digan que no. Aceptar a que no lo acepten, bueno, lo acabo de decir. ¿Por qué? Porque no están obligados a hacer lo que yo digo. Yo tengo un punto de vista, tengo una opinión, pero no puedo obligar a otra persona a actuar como yo quiero. Ellos tienen razón a no tolerar eso. ¿Cuál es la gran debilidad de la intolerancia? Se da cuando quiero imponer mi opinión a los demás, a veces de malos modos. ¿Por qué? Porque me siento superior a ellos. Soy mejor, estoy más preparado, tengo más capacidad que ellos. Bueno, me miro desde un pedestal hacia abajo y por tanto a mí no se me rebate, a mí no se me discute. Me cierro a la opinión de otros. Y eso, aunque a mí me parece que me está haciendo muy fuerte, en el fondo me estoy privando de la opinión de los demás. Estoy perdiendo esa opinión. Estoy perdiendo un punto de vista distinto que puede ser muy valioso. Es una debilidad porque aunque eso fuera cierto, me hace egocéntrico, me hace autosuficiente. Y tal vez, sin darme cuenta, me voy quedando fuera del afecto de quienes forman parte de mi vida. Nadie aguanta una persona que está imponiéndole su vida a otro. Y cuando ciertas personas muy cercanas, uno empieza a ver que se empiezan a apartar de otros. ¿Por qué? Porque claro, si uno es así, nadie quiere estar con uno. Y eso es un error. Ya para ir terminando, algunas ideas finales. Tanto la tolerancia como la intolerancia son una realidad en cada uno de nosotros. Es parte de nuestro ser. Y en gran medida, fíjense, son mecanismos de defensa que nos ayudan a sobrellevar situaciones complejas del día a día. Si no fuéramos capaces de tolerar y no fuéramos capaces de no tolerar, tendríamos un problema serio. Seríamos zombies. Nos ayudan a vivir distintas situaciones del día a día. Por lo mismo, no usar estos recursos de la tolerancia y la intolerancia cuando sean necesarios es arriesgar su problema.
hay que saber, bueno, aquí necesito rechazar esto, no puedo aceptar esto que me están diciendo. ¿Ah? Oye, esto es una buena idea, no había pensado, vale, démosle. Por ejemplo, aquí un caso muy frecuente. Un alumno es maltratado por un bully, ¿ah? Como le dicen ahora al matón, viene de toros, quien encuentra que es muy divertido lo que hace. Y la víctima toma medidas para evitarlo. Esa intolerancia a lo que él considera algo menor, una simple broma, le puede salvar su autoestima. Normalmente la persona que es agredida por un bully cree que es broma, pero si hace algo para evitarlo, ¿verdad? Salva su autoestima o para asegurarse su tranquilidad o integridad física. Por otro lado, si sigue tolerando y no hace nada por miedo o por la razón que sea, solo comprobar una cosa, que fue un error no haber hecho nada. Es fácil que un comentario irónico o de mal gusto, aunque sea sin mala intención, por empezarlo mal, puede herir a otra persona, puede causarle un daño, se sienta ofendida, se sienta menoscabada, sea verdad, siente que es una mirada despectiva de esa persona, lo que podría entenderse, o realmente serlo, ¿verdad? Una intolerancia a salvo su persona, sus ideas o creencias, su estilo de vestirse. Mire, permanentemente estamos haciendo comentarios de este tipo, permanentemente. Vemos a una persona, uy, que le queda mal ese color, uy, que se viste mal, uy, por Dios, es que tú no puedes creer eso. Bueno, ¿quién eres tú para decirme lo que debo creer? Bueno, quítate esa idea de la cabeza. ¿Por qué me la tengo que quitar? Si es mi idea. Tampoco se debe ser un cerrado y cerrarse a otras opiniones. Pero imponerla es lo que es inaceptable. Uno debe, de alguna manera, tener la suficiente personalidad para saber decir que no a algo cuando, si no, empieza a hacernos daño. Por ejemplo, expresar una idea propia sobre un tema en discusión y decir, yo creo que lo mejor es muy distinto a argumentar con un ataque personal. Hay que ser muy ignorante para creer que. Eso se llama falacia omnem. Pues la primera expresa una idea y la otra demuestra intolerancia hacia una persona y sus ideas. ¿Se dan cuenta? La misma idea, una propuesta de algo. Una cosa es plantear en términos positivos y otra en términos impositivos. Por eso resulta conveniente que cuando echemos manos a estos recursos tengamos clara conciencia de lo que hacemos. Si quiero rechazar algo, digo, no, no voy a hacer eso porque no me parece bien, estoy reafirmando mi identidad personal, estoy usando la fortaleza de la intolerancia. Cuando tolero que una persona me ofenda, me insulte, estoy haciendo también un uso errado de mi capacidad de tolerar. No debería aceptar eso, no debería tolerarlo. En resumen, ninguna novedad, perdón, el tipeo ahí, me acabo de dar cuenta. No cometamos la injusticia de hacer a otro lo que no quisiéramos para nosotros. Y por tanto tratemos a los demás como nos gustaría que lo hicieran con nosotros. Miren, la mirada puesta en el otro, en lo que es el bien del otro es lo importante. Hagamos de la tolerancia y de la intolerancia que sean fuentes de fortalezas en nuestra vida. Hagamos que la tolerancia y la intolerancia ayuden a los demás. Yo creo que ese es el aprobado en este tema. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención.